Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Muy buenas tardes. Pues sean bienvenidos a una charla más con el licenciado Telesforo Ávila. Como saben, cada miércoles estamos transmitiendo totalmente en vivo a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7 es una hora. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante que es el cálculo de las pensiones conforme al régimen 73 o la ley 73 del Seguro Social. Entonces, vayan preparando ahí sus preguntas. La verdad que bueno, pues se va rápido el tiempo y la idea es de que ustedes aprovechen este espacio para pues aclarar sus dudas que tengan. Asimismo les invito y les pido de favor que me ayuden a compartir este en vivo, ¿sí? Este live, que es simplemente posicionarse ahí donde está la flechita esa como curva para redireccionar, perdón, la palabra correcta. Bueno, pues vamos, aquí también se atarantan un poquito por esto del calor, la verdad, créanme que pues para mí es importante también la imagen y bueno, pues lo hago en ese sentido con mucho gusto y cariño para ustedes. Entonces, este programa se graba y luego se retransmite en lo que es Facebook, en lo que es YouTube. Entonces, bueno, pues aprovechen mis queridos amigos. La verdad, la experiencia que tengo ya son muchos años en este tema de la ley del Seguro Social. Vamos, ley 73 y ley 97. Hoy nos toca platicar de la ley 73. Y para ello, bueno, pues como siempre, pues ustedes saben, comparto, vamos, la pantalla de lo que vamos a platicar. Es un pequeño preámbulo. Y en esta ocasión les voy a compartir, aquí tengo un material, ¿verdad? En donde si lo alcanzan a ver, ¿sí? Si lo alcanzan a ver, este material pues se refiere al tipo de pensiones que otorga el Seguro Social en términos de la ley, ¿verdad? Hay pensiones, yo las pensiones las clasifico en dos. Pensiones por riesgos de trabajo, ¿sí? Y las pensiones por invalidez y vida. Y luego adicionalmente las pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Sale? Es así como se clasifican. Pero de todos modos, bueno, pues aquí lo están viendo en su pantalla, ¿verdad? En donde las primeras pensiones que se otorgan en términos de la ley del Seguro Social 1973 son las pensiones de riesgos de trabajo. Estas pensiones de riesgos de trabajo a su vez se clasifican en una pensión que realmente ya cambia su nombre porque ya se convierte a una indemnización global. Pero de entrada se calcula la pensión mensual y si ahí el porcentaje de evaluación, ahorita les voy a poner el caso práctico, si el porcentaje de evaluación es menor al 25%, o sea, la pérdida de facultades o ese grado de discapacidad es de 1 a 25%, entonces el Seguro Social otorga una indemnización de 5 anualidades. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el cálculo de cómo se determina cuando alguien sufre algún riesgo de trabajo, ya sea un accidente o ya sea una enfermedad. ¿Sí? Eso se cuantifica y se le pone un número y ese número es el que le van a pagar en un dado momento al asegurado. ¿Sí? Al asegurado que sufrió ese riesgo de trabajo. Asimismo, hay incapacidades, ¿verdad? Hay pensiones que se dan por incapacidad permanente parcial, pensión por incapacidad permanente total, pensión de viudez, pensión de orfandad y pensión ascendientes. Vean los riesgos de trabajo, lo que puede provocar de pensiones, ¿sale? Entonces, derivado de un riesgo de trabajo, si ese trabajador accidentado fallece, entonces lo que va a provocar que se otorgue una pensión de viudez, si es que existe la viuda, ¿verdad? O la concubina o la persona con la que contrajo ese convenio de régimen de sociedad, ¿verdad? De unión civil que se le llama. Y asimismo, pues si esa misma persona que fue accidentada y fallecida llegara a tener hijos, bueno, pues ahí entonces a los hijos les correspondería esta pensión de orfandad. Y así, a falta de esposa, de cónyuges y de hijos, entonces puede entrar en la pensión a ascendientes, ¿sí? Que son aquellos en línea recta, los padres del asegurado, fallecido, que en un dado momento vivan,
pues van a tener derecho a esa pensión. Entonces, de entrada, vean cómo, hablando de riesgos de trabajo, los riesgos de trabajo pueden producir ya sea primeramente una incapacidad temporal. Cuando alguien sufre un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo, el Seguro Social le otorga una incapacidad temporal hasta por 52 semanas, ¿sí? O sea, hasta un año. Entonces, esas incapacidades temporales es mientras se le da la atención médica, la rehabilitación, pero si derivado de eso el trabajador sigue con esas secuelas, ¿verdad? Entonces el Seguro Social tiene la obligación de dictaminar, ¿verdad? De dictaminar cualquiera de estas situaciones, ¿sí? Entonces, claro, como bien siempre lo he dicho, hay un artículo que es el artículo 8 de la Ley del Seguro Social, que regula que para tener derecho a este tipo de prestaciones es necesario, o de pensiones en dado momento, es necesario que se cumplan con los requisitos que marca la ley. Del lado derecho van a ver aquí varios artículos, ¿verdad? Varios artículos que son los fundamentos de este tipo de incapacidades, o más bien de incapacidades de pensiones que se otorgan por riesgos de trabajo. Estamos hablando de pensiones, aquí dice tipo de pensión, ¿sale? Entonces, aunque esta pensión se convierte en una indemnización. Posteriormente tenemos lo que son las pensiones por invalidez, ¿sí? Cuando una persona, vamos, que por algún motivo llegara a accidentarse, no de riesgos de trabajo, entonces estamos hablando de una pensión de invalidez. Obvio que primero también se le otorga una incapacidad a ese trabajador mientras se le da la atención médica y el seguimiento de ese siniestro, ¿verdad? De ese accidente, y de ahí el Seguro Social también dictamina una probable pensión de invalidez, ¿sale? Asimismo también existen las pensiones de vejez. Las pensiones de vejez se dan hasta los 65 años. Antes no, antes se le llaman pensiones de cesantía en edad avanzada. Las pensiones de cesantía en edad avanzada se otorgan de los 60 a los 64 años. Las pensiones de vejez se otorgan a los 65 años. Aquí me voy a atrever a ponerle 65 años cumplidos. Y aquí es de los 60 a los 64 años también cumplidos. ¿Sale? Entonces, también en un dado momento, cuando se otorgan este tipo de pensiones, muchas veces también adicionalmente se les otorga lo que es una asignación familiar dentro de la pensión. Puede ser del 15, del 20%, ¿sí? Ese tipo de asignaciones familiares, o esa ayuda asistencial. Ejemplo, la asignación familiar. Les voy a poner un ejemplo. Si una persona se quiere pensionar por cesantía en edad avanzada a los 60 años, ya tiene los requisitos de las 500 semanas. Acuérdense, para este régimen, ley 73, se requieren 500 semanas que esté dado de baja el asegurado, ¿sí? O sea, 500 semanas es el equivalente a que haya cotizado en toda su vida laboral 10 años, promedio de 10 años. Entonces vamos a pensar que ya tiene sus 552, 600, 1000, 1500 semanas. Bueno, pues ya es candidato a una pensión. Requisito número 2, que esté dado de baja. Sí, ya se dio de baja el trabajador. Sí, ya tiene los 60 y ya está dado de baja. Y que esté dentro de la conservación de los derechos. Porque a lo mejor ya tiene los 60 años, ya tiene 1200 semanas, pero hace 20 años que dejó de cotizar, o hace 10 años que dejó de cotizar. Entonces es obvio que en ese sentido tendrá que reingresar al régimen obligatorio para cotizar un año, ¿sí? Y poder reactivar sus semanas anteriores. Entonces ya a eso se le llama estar dentro de la conservación de los derechos. Cuando se cumplen todos esos requisitos de tener las semanas, estar dado de baja y estar dentro de la conservación de los derechos, luego entonces se ingresa la solicitud. Al ingresar la solicitud de la pensión por cesantía en edad avanzada, les van a preguntar si tiene beneficiarios. En este sentido, si tiene esposa o si tiene hijos, ¿sí? Oye, entonces ¿a poco una persona que se va a pensionar a los 60 años también puede otorgar ese beneficio? Sí, sí, me ha tocado personas que en un dado momento cumplen los 60 años, tienen la cónyuge o la esposa, ¿sí? Obvio, es segundo o tercer matrimonio, con 35 años, 38 años, y tienen el hijo de 8 años. O sea, imagínense, el asegurado tiene 60 años, ¿sí? La esposa tiene 35 años y el hijo tiene 8 años. Entonces ahí es donde entra
esa asignación familiar porque esa persona tiene beneficiarios y luego entonces hay que registrar esos beneficiarios para que tengan derecho en caso del fallecimiento también de esa persona ya pensionada, pues proceda de manera automática la pensión de viudez y la pensión de orfandad. Vean lo importante que es el saberle estos derechos que tienen adicionales los trabajadores asegurados de registrar a sus beneficiarios. Eso, la verdad, lo he recomendado mucho desde el momento en que tú eres trabajador o es tu primer trabajo y te dan de alta en el Seguro Social. No olvides que el Seguro Social no nada más es para ti, se extiende a tus beneficiarios, a la esposa, a la cónyuge con la que celebraste un contrato de unión civil, ¿verdad? O en su caso a los hijos o a los padres. Digo, si no tienes esposa ni tienes hijos y entras a trabajar y estás afiliado, pues al no tenerlos registra a tus papás como beneficiarios, siempre y cuando pues vivan en tu casa y dependan económicamente de ti, ¿verdad? Entonces hay que cumplir los requisitos. En otra sesión yo ahí me hace falta eso, como que darles una clase, hacer un live de cuáles son aquellos requisitos que debe cumplir cada persona. Ya lo tengo, o sea, siempre lo he manejado, porque esto en la práctica día a día hay que estarles preguntando si tienen esos beneficiarios para poder tramitar su pensión con ese alcance, ¿verdad?, a ellos. Entonces, y la ayuda asistencial es cuando no se tiene a nadie. Vamos a pensar, les voy a poner un ejemplo. Una persona que llega a los 60 años, pero nunca se casó, nunca tuvo hijos, ¿verdad? Y vamos a pensar, y tampoco tiene a sus papás, ¿sale? Entonces, al no tener a nadie, pues obvio que el Seguro Social le da una ayuda asistencial porque él seguramente va a requerir de alguien que le asista para poder pues seguir su camino, su vida, ¿no? Entonces, sí es importante que tomen en cuenta esto para cuando se vayan a pensionar las personas. Los números ahorita los vemos, cómo se deben calcular las pensiones. No nos da el tiempo de analizar todos los cálculos detalle por detalle de cada una de ellas, ¿verdad? Ya hemos tenido pláticas, por ahí algunos videos de lo que es la pensión de invalidez, lo que es la pensión de orfandad, ¿verdad? Y los vamos seccionando. Entonces, hoy en día estamos hablando de esas pensiones en general, ley 73, ¿verdad? Y por último, también se tienen esas pensiones cuando viene el fallecimiento del trabajador asegurado. Entonces, del trabajador asegurado, bueno, pues va a provocar una pensión de viudez, una pensión de orfandad, ¿sí? Y en su caso, a falta de estos dos, entra la pensión de ascendientes. Entonces, vean, este cuadro pues es interesante porque a final de cuentas uno piensa que nada más existen las pensiones de ¿cómo se llama?, cesantía de avanzada y vejez, pero no, hay pensiones que se otorgan desde el hecho de que una persona tenga un riesgo de trabajo, ¿sale? Entonces, para calcular este tipo de pensiones, ejemplo, vamos a ver por aquí otro archivo, ¿sí? Ejemplo, en el tema de riesgos de trabajo yo les decía que si una persona que está asegurada desde el primer día, si llegara a sufrir algún accidente, ahí no se requieren semanas cotizadas. Por el hecho de estar dado de alta en el Seguro Social y llegar a sufrir un accidente, y en ese accidente vamos a pensar es su primer día de trabajo, se presenta a la empresa y resulta que al estar operando ahí una máquina, ¿verdad?, se llega a volar un pedacito de uña, fíjense, un pedacito de uña. Entonces el Seguro Social, al trasladar ese trabajador, porque hay que cumplir todos los requisitos, así como se lo estoy platicando, mis queridos amigos, cuando una persona sufre un accidente, el patrón, ¿verdad?, el trabajador tiene la obligación de informarle al patrón, a sus compañeros, a todo mundo, de informarle que sufrió un accidente. El patrón en ese momento, bueno, pues también tiene la obligación de pues canalizarlo al Seguro Social, ¿verdad? Así de fácil, así se tiene que hacer. Oye, ya me enteré que se accidentó un trabajador, pues vamos a ver qué fue lo que le pasó. Y pues en ese momento pedir rápido la ambulancia, ¿verdad? O en su caso trasladarlo en algún automóvil. Hay que evaluar también el riesgo, porque pues no puedes llevar a una persona casi moribunda en un carro, o sea,
tienes que hacer los protocolos que marque la ley, ¿verdad? Vamos, a veces se nos hace fácil que una persona se llega a caer y queremos ayudarle. Hay que pensar si es la manera, si es el momento para ayudarle a levantarse y cómo ayudarle a levantarse a esa persona, porque si de eso se complica, entonces cambia la situación y bueno, pues muchas veces eso en el Seguro Social te preguntan qué fue lo que pasó y tienes que decir tal cual. Entonces, una persona está asegurado, es su primer día o 2 días o 3 días de trabajo, se accidenta, se vuela un pedacito de uña, lo trasladan al Seguro Social, ya el médico de medicina del trabajo le hace una evaluación, ya le da la atención médica, ya le lava el dedito, limpia, echa todos los medicamentos, ¿verdad? Y pues ya quedó prácticamente atendido el trabajador. En ese sentido, si el Seguro Social, si ese médico de medicina del trabajo considera que sí fue un accidente de trabajo, ¿verdad? Por los hechos que platicó el trabajador, salvo protesta, a decir verdad. También el patrón tiene que efectivamente llenar un formato, ¿verdad? Llenar un formato para calificar ese probable riesgo de trabajo. Y si pues coincide en que efectivamente dentro de sus actividades de la persona, ¿verdad? Se sufrió ese accidente, bueno, pues el Seguro Social dice, bueno, entonces vamos a calificarle ese accidente y vamos a otorgarle una pensión. Esa pensión se calcula, como estamos hablando de un accidente de trabajo, con el salario que tiene en el momento que se accidentó, ¿sí? Con ese salario que tiene en el momento que se accidentó, se multiplica, como ustedes se dan cuenta aquí, se multiplica por 365 días del año, o sea, su salario diario que está cotizando en ese momento del accidente, se multiplica por 365 días que trae el año, el resultado que te da se multiplica por el 70% y esa cantidad que te dé se multiplica por el porcentaje de evaluación de ese pedacito de uña, de acuerdo al artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, suponiendo que la Ley Federal del Trabajo en esa pérdida de ese órgano, ese pedacito de uña, ¿verdad?, lo evalúa en el 10%, luego entonces si el trabajador gana 360 pesos diarios por 365 días que trae el año, por el 70% da 7,665. Al 10% que es la evaluación da 766 pesos, ¿verdad? Esto es lo que le correspondería como una pensión mensual. Pero como la evaluación, o sea, imagínense, ese trabajador ya quedaría pensionado de por vida con 766 pesos con 50 centavos. Así de sencillo. Ahora bien, como la evaluación está entre el 1 y el 25%, la misma ley del Seguro Social te dice que entonces el Seguro Social procede a dar una indemnización de 5 anualidades. Luego entonces esa cantidad de 766 pesos la multiplica por 60 meses, que son 5 anualidades, y le dan en una sola exhibición, en este caso 45,990 pesos. ¿Sí? Le extienden un cheque a nombre del trabajador por 45,990 por la pérdida de ese órgano, ¿no? De ese pedazo de uña. ¿Sí? De dedo, vamos a llamarle así, porque estoy hablando de la uña no es como tal, no. Pero sí el pedazo de dedo, entonces le otorgan una indemnización global de 45,990, pago único, y ya no le van a pagar nada más. ¿Sale? Entonces, eso lo regula la ley del Seguro Social. A veces yo les digo, la teoría es más importante que la práctica, porque todo esto viene en la ley. Ya nada más es la interpretación de decir, bueno, cuando un trabajador sufre un accidente, tendrá derecho a una incapacidad temporal del 100% de su salario desde el primer día, ¿sí?, hasta 52 semanas. Eso dice la ley, ¿verdad? Si la incapacidad permanente parcial está entre 1 y el 25%, que es este caso, entonces le dará una indemnización global al trabajador, ¿sí? Luego entonces, si la incapacidad permanente parcial, ¿sí?, porque acá fue una incapacidad permanente parcial que terminó en una indemnización global. Si la incapacidad permanente parcial, ejemplo número 2, una incapacidad permanente parcial es del 30% la evaluación, ganando 1,000 pesos el trabajador, va a ser el mismo procedimiento. Se multiplica
el salario registrado, que en este caso es de 1,000 pesos porque es un accidente. Cuando son enfermedades de trabajo, entonces toma el promedio de las últimas 250 semanas, el promedio del salario en una enfermedad de trabajo. Pero en este caso estamos hablando de un accidente. Entonces un trabajador que gana 1,000 pesos diarios, ¿verdad? Bueno, su salario base de cotización en el IMSS, no que gane 1,000 pesos, es el salario con el cual está registrado en el IMSS, 1,000 pesos, ¿verdad? Y sufre un accidente en donde a lo mejor ya se lastima 2 dedos, ¿verdad? Se lastima o se fractura 2 o 3 dedos. Entonces seguramente el Seguro Social, al dictaminarle conforme al artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, le dice, oye, pues mira, esa fractura que tienes y que te va a dejar imposibilitado para trabajar para el resto de tu vida con esa movilidad como lo es a los que sí manejamos al 100% de nuestras manos. Entonces esa evaluación va a correr la misma suerte, va a ser el mismo cálculo en el procedimiento que el anterior. Es decir, los 1,000 pesos se multiplican por 365 días, lo que te da se multiplica por el 70%, se divide entre 12 y luego se multiplica por el 30%. Esa cantidad, en este caso 1,000 pesos por 365 por el 70% entre 12, me da 21,291. Por el 30% serían 6,397. ¿Sale? Esos 6,397, aquí me están poniendo un ejemplo. Si esos 6,397, ese sería el monto de la pensión de una incapacidad permanente parcial, está entre el 25 y el 30 y el 50%. Ahí también hay algo bien importante, mis queridos amigos. Esos 6,387, el trabajador tiene el derecho a elegir, ¿quieres esa pensión? O te doy también la opción de 5 anualidades. Entonces, ahí tiene que evaluar el trabajador. Yo muchas veces le digo, no, ¿sabes qué? Quédate con la pensión mensual. Porque en este caso, pues sí, también es muy atractivo, ¿eh? Fíjense, el trabajador sufrió un accidente, se le evaluó esa pérdida de facultades o esa disminución de sus órganos, ¿verdad? De sus órganos en un 30%, o sea, estamos hablando de algo ya delicado, ¿sí? Entonces, si nosotros esos 6,387.50 le dicen al trabajador, ¿quieres de por vida? Porque seguramente, claro, van a seguirle rehabilitando, haciendo, esta pensión tiene el carácter de provisional por 2 años, mientras sigue la rehabilitación. Si el término de los 2 años, esos 3 dedos, ejemplo, quedaron fracturados y ya no van a poder operarse, entonces ya no se van a poder mover, etcétera. Entonces, después de esos 2 años, se le otorga una incapacidad permanente parcial definitiva, ¿sí? O sea, es permanente parcial porque la disminución es menos de un 100%, ¿verdad? Bueno, incluso de un 75%, por eso se califican así como incapacidades permanentes parciales. Entonces, esa persona que con estos datos, ¿verdad?, que tiene derecho a una pensión de 6,387.50, también le dicen, como tu valuación está entre el 25 y el 50, caso diferente a los del 1 al 25%, no hay de otra, forzosamente es una indemnización. Y del 25 al 50% tienen esa opción, pensión mensual o una indemnización global, pago único, y ya no recibirían el pago mensual. Entonces, si nosotros multiplicamos 6,387.50 por 60 meses, sería una indemnización global de 383,250. ¿Sale? Entonces, obvio, si dice el trabajador, no, pues yo la verdad sí prefiero los 383,250. En ese momento se le suspende la pensión, o se le quita más bien, porque él está eligiendo en ese momento. O sea, tiene, en el momento en que ya se le va a pensionar, dicen 6,387.50 con 50 centavos mensuales o 383,250 pago único. Tú dime qué quieres, mensualidad por el resto de tu vida o 383,000 pago único. No, pues que el pago único, está bien, le hacen el pago único y ya no le dan ninguna mensualidad. Tiene que decidirse bien ahí. Claro que cuando es 6,387.50, importante, ese monto de la pensión, vamos a pensar que diga, no quiero el pago único, quiero mis 6,387 por el resto de mi vida, ¿sale? Esos 6,387.50
a final de cuentas van a tener actualización cada año en el mes de febrero, ¿sí? Ejemplo, este es del año pasado, en donde dicen, bueno, para del año 2022 al año 2023 el aumento de las pensiones fue del 7.82. Para este año del 2023 al 2024 es del 4.66%. Entonces se van incrementando, hay veces, o sea, son diferentes los porcentajes del incremento de cada año dependiendo la inflación. Entonces, según la inflación que hay en el año, es el monto, el porcentaje que van a aumentar las pensiones. ¿Sale? Entonces, y por último, vamos para también hablando de eso. Estamos hablando de pensiones por riesgos de trabajo, ¿sí? Entonces, el Seguro Social, en ese sentido, digamos, nunca se equivoca cuando calcula una pensión. Simplemente es cumplir con los requisitos y en ese sentido el Seguro Social otorga el monto del pago de la misma. ¿Sale? Entonces, hablando de la incapacidad permanente total, ahí también, ejemplo, un trabajador con los mismos, un salario registrado de 1,000 pesos, ¿verdad? Y con un porcentaje de evaluación en términos del artículo 513 de la Ley del Trabajo y con una edad de 50 años, no sé si en los otros tenían, no tenía edad, con una edad de 50 años, ¿verdad? O de 30 o de 40, ¿sale? Entonces procede a hacerse el cálculo de la pensión por incapacidad permanente total, ¿verdad? Eso es cuando, pues imagínense una persona que quedó en total invalidez por riesgos de trabajo. En ese sentido, le dan el 70% de su salario, ¿sí? De su salario registrado. Y lo mismo, salario diario registrado por los días del año, por el 70% entre 12, ¿sí? Al 70%, que es el porcentaje máximo de una incapacidad permanente total. ¿Sí? Es cuando ya hay una pérdida total de sus facultades o afectación en sus órganos en más de un 75%. Entonces el Seguro Social le dictamina esa incapacidad permanente total, también con el carácter de provisional a 2 años y luego ya la deja como definitiva. ¿Sí? Entonces, si esta persona tenía 1,000 pesos, 1,000 pesos por 365 pesos, al 70% entre 12, ¿verdad? Sería su pensión de 21,221. Si se dan cuenta, él estaba ganando 30,000 pesos aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente 30,000 pesos mensuales. El hecho de que sufra un riesgo de trabajo, pues sí le merma porque no le van a dar los 30,000 pesos mensuales que él estaba percibiendo, sino solamente el 70% de ese salario que está registrado. Al no tener los 60 años, hay un artículo transitorio 14, ¿verdad? Que esto es de ese periodo donde estuvo el presidente Vicente Fox, en donde se tomó esa decisión de aumentarles un 11% para pues recuperar un poquito esa parte de la pérdida económica de los trabajadores. Se les otorgó un 11% y ese 11%, bueno, se da a todas las personas que tengan 60 años, ¿verdad? 60 años cumplidos en ese sentido. Entonces, al no tener, bueno, pues esta es la pensión de 21,291, lo que le correspondería, ¿sí? Y bueno, pues aparte se compara con lo que es el cálculo de una pensión por invalidez y en este caso la que sea mayor es la que tiene que prosperar, ¿sí? En este caso una pensión ficta que aquí me están dando de 3,497, ¿sí? Incluso conforme a la ley de 1997 también, ¿sí? 3,497, bueno, pues están comparándolo con la de esta ley, el año 97. Entonces, al ser menor, bueno, pues procede la de los 21,291, ¿sí? Y bueno, pues solamente tiene el incremento de la inflación del 7.82 de un año a otro. En este caso, del año 2022 a 2023, ya les dije, del año 2023 al 2024 es el 4.66%. ¿Sí? Entonces, y así podemos estar viendo diferentes tipos de pensiones, ¿verdad? Una pensión de viudez, ¿verdad? En una pensión de viudez por riesgos de trabajo es el 40% de la pensión de una incapacidad permanente total. Entonces lo mismo se hace. Si la persona, el asegurado fallecido, cotizaba con 330 pesos, ¿verdad? Y nada más tiene como beneficiaria a la esposa, no tiene hijos, entonces esos 330 pesos se multiplican por 365 días por el 70% entre 12. A eso, al 40% que le corresponde a la viuda, de los 7,026, le correspondería a la viuda 2,810 pesos,
¿sale? Y eso, en el caso de se compara con la pensión de invalidez, que es al 90%, serían 3,080 pesos, ¿verdad? Con 10 centavos. Entonces, al ser mayor perdón, al comparar esta pensión de los 2,810, ¿verdad? Contra 3,080, pues prospera la mayor, en este caso los 3,080, y eso es lo que se le pagaría a la viuda, ya con un incremento también de un año para otro de inflación del 7,82, 3,320. Entonces vean, en la mecánica pues no hay mucho problema, así lo marca la ley, así de claro. Entonces vamos a cambiar, bueno, vamos a regresar ahí para ver si ya tienen por ahí sus preguntas, ¿sale? Bien, por aquí no se les olvide compartir este en vivo, ¿verdad? Poco a poco los voy a ir aleccionando a cómo se le llama. Digo, ahí los chavos ya conocen muy bien todos estos términos y los de nuestra generación pues le llamamos este programa, esta plataforma, este curso. No, y aquí realmente pues sí es una plataforma, pero normalmente hoy los chavos le llaman un en vivo. Vamos a hacer un en vivo. Bueno, pues voy ahorita a conectarme, voy a transmitir en vivo y es estar interactuando, estar platicando, pues con ellos, ¿verdad? Y bueno, aquí esta plataforma yo la he aprovechado, la verdad doy muchas gracias a TikTok porque a partir de octubre del año pasado me permitió compartir la pantalla de mi computadora para que ustedes pudieran ver todo esto de los materiales, ¿no? De los casos prácticos, etcétera, leyes, etcétera. Y la verdad pues eso me vino a solucionar, créanme, muchos detallitos que yo decía, ¿cómo le voy a hacer para transmitir? Y yo necesito compartirles, que les muestre yo ejemplos. Y bueno, por otra parte, aparte me graba el programa, me graba todo esto que estamos hablando, ¿no? Entre otras bondades. Hoy en día, ya aparte, hoy en día la noticia de la semana pasada es que ya me permite transmitir el tiempo que sea necesario, 1, 2, 3, 5 horas. Pero si mi grabación es de 1 hora, como en este caso, esta grabación yo la puedo subir también a TikTok, ¿sí? También la puedo subir a TikTok. Digo, para quien me quiera ver aquí en TikTok, pues también se puede subir. La verdad que en TikTok también no quiero perder la esencia porque son videos cortos. Pero ya ahorita TikTok dijo, no, también videos de 1 hora te los permito subir. Ya hice la prueba, ya la subí. Ya subí el video de la vez pasada, del Fondo de Pensiones del Bienestar, ¿verdad? Y la verdad también les recomiendo mucho ese video. Está muy interesante. Fue una super cátedra la que yo me siento seguro en algunos temas así. Digo, soy especialista, pero hay veces en que te sale muy bien el programa. Ese programa que hablé de fondos, ese fondo, la creación de ese fondo para pensiones del bienestar, la verdad que estuvo muy interesante, lo hice muy dinámico, lo estructuré muy bien y de esa manera, bueno, pues eso provoca que luego le den más like ahí a los videos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues ya la verdad que estoy contento porque también esto viene a sumar para que este video que estoy ahorita grabando y que estoy transmitiendo totalmente en vivo, pues se pueda guardar dentro de TikTok. Entonces les invito por favor a que compartan el live, que se suscriban a mis redes sociales. Ya gracias a Dios en YouTube ha crecido mi red social en un año, ya tengo 4,500 suscriptores, gracias a ustedes, a su confianza, a toda aquella gente que ha creído en mí. Y bueno, pues ahí la llevamos, Afortunadamente en Facebook también ya tengo ahí más de 3,500 seguidores. Y bueno, pues gracias a ustedes, la verdad, yo de mi parte pues le echo ganas a compartirles mi conocimiento y bueno, pues ustedes que es la otra parte, el otro 50% que me apoyan en ese sentido a a poderle compartir o a suscribirse. Bien, estoy viendo aquí mi pantalla, ¿verdad? Vamos a ver de algunas preguntas que nos están haciendo. Sí hay bastantes, que bueno. Ok.
Ok, aquí las tenemos, las voy a poner aquí enfrente. Sí, seguramente dice Oti sigue al creador de like. Oti, pues muchas gracias. Sal sigue también al creador. Eh, ya hicimos la animación. Andrea Becerril, contador, ¿puedo colocar de nuevo la tabla completa con los artículos de los tipos de incapacidad? No se visualizan completos. Ok, Andrea, ahorita lo ponemos. Voy a tratar de minimizar lo que más se pueda mi pantalla para que se pueda ver. Si elijo ley 97 y mi último salario es de 16,000, si me, no sé qué me quiso decir. Sal, si por favor me pones ahí porque no entiendo. Si eliges ley 97 y tu salario es de 16,000, digo, de los ejemplos que estoy poniendo, cuando se trata de riesgos de trabajo, ¿verdad? Es con tu salario registrado, sea ley 97 o sea ley 73, es el mismo cálculo, ¿sí? Para Sal y para todos. Estos cálculos que yo hice ahorita, que fueron conforme a la ley 73, también se hacen los mismos cálculos en materia de riesgos de trabajo para ley 97, ¿sí? En donde difieren es en lo que son la pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, ¿sí? Ahí sí cambia. Ahorita vamos a ver ese tipo de pensiones, ¿verdad? De cesantía en edad avanzada y vejez, pero de entrada, si eres ley 97, llegaras a sufrir algún riesgo de trabajo, que ojalá que nunca se dé, ¿verdad? Procedería los mismos cálculos. Vane Pony, siga el creador, muchas gracias, Vane. Andrea Becerril, contador, una duda. ¿Qué personas tienen derecho? Bueno, dice, una duda, ¿qué personas tienen derecho a pensión? Mi tía le dieron de alta en el 2002, tiene 60 años y le comentaron que sí alcanzaba una pensión. Si la dieron de alta en el año 2002, definitivamente, hoy en día son 850 semanas para este año 2024, ¿verdad? Se tienen que cubrir esas 825 semanas, perdón. ¿Sí? O sea, ella ya no es ley 73, ella ya es ley 97, como se dio de alta, porque me la dieron de alta en 2002. O sea, si la dieron de alta en 2002 y tiene 60 años, entonces, si contamos del año 2002 a la fecha, bueno, dice al año 2024, ¿verdad? Estamos hablando de 22 años. Por lo tanto, si ella tiene mínimo, o sea, se dio de alta en 2002, tiene 60 años y si tiene más de 825 semanas, obvio que tiene derecho a una pensión. Tiene derecho a una pensión. Esa pensión se la va a calcular la Afore, ¿sí? No el Seguro Social. Todos los que son ley 97, la pensión se la va a calcular la Afore, ¿sí? Bueno, no la Afore, la aseguradora. La aseguradora, que es la que hace los cálculos de las pensiones. La Afore tiene los recursos. La aseguradora con la que él elija esa pensión, en ese sentido, es la que le va a hacer el cálculo y decirle, bueno, mira, con base en estos datos, con base en tu cuenta individual de los recursos que tiene, a lo mejor tiene, no sé, 2 millones de pesos, vamos a pensar, Andrea, que tu tía la dieron de alta hace 22 años y tiene 2 millones de pesos en la Afore. Entonces la aseguradora le hace el cálculo y le dice, bueno, te corresponde una pensión, ¿verdad? De 8,000, 14,000, 16,000, o sea, ellos te van a decir el monto. Pero si esos recursos, vamos a pensar que la dieron de alta esos 22 años con salario mínimo, seguramente va a alcanzar una pensión mínima del artículo 170 de la ley del Seguro Social 97, ¿sí? Artículo 170. Hoy, por supuesto, estamos hablando de ley 73, entonces digo, nada más lo contesto para hacer una referencia de que cómo cambia la mecánica, ¿sí? Las pensiones ley 73 las calcula el Seguro Social y las paga el Seguro Social. Las pensiones ley 97 las calcula las aseguradoras, ¿sí? Ellos son los que calculan y ahí te van a poner una serie de opciones de con qué aseguradora te conviene contratar la pensión, ¿sí? La Afore es una cosa, la aseguradora es otra cosa, ¿sí? La Afore nada más administra tus recursos, es el banco, vamos a llamarle así. Andrea Becerril, contador, mi tío hace tiempo se cortó la mitad del dedo y la empresa lo llevó a un médico particular y le comentaron que no fuera al IMSS.
Bueno, pues ahí el ocultar riesgos de trabajo, el ocultar riesgos de trabajo es una, un delito, hasta cierto punto vamos a llamarle así, en este caso por parte del patrón. Los patrones no deben ocultar los riesgos de trabajo. Cuando un riesgo de trabajo se dé, esto de llevarlo a digo, ahorita ya por el tiempo que tiene, no sé, es un poco difícil porque el Seguro Social no le consta que ese accidente haya sido en esa empresa o etcétera, o haya sido dentro de los últimos 5 años. Entonces, ahí por eso es bien importante ahorita. Yo lo que les comento, a veces les digo, regístrense, chequen cuáles son los requisitos. Ahí tu tío, en este sentido, pues debió haber hecho una consulta con un especialista, ¿sí? Un especialista en seguro social. ¿Para qué? Para que le dijera, no, ¿sabe qué? En este sentido, porque eso le puede traer una secuela. ¿Qué tal si se le gangrena, creo que así se dice, gangrena el dedo, ¿sí? Y le tienen que cortar el brazo. ¿A poco tú crees que el patrón va a poder aguantar una operación de esa? Obvio que no. Digo, a lo mejor aquí fue la mitad del dedo y pues afortunadamente corrió con suerte, pero eso sí lo debió haber denunciado dentro de ese año en que se dio la situación. Porque también las pensiones, acuérdense que tiene una prescripción de hasta un año, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, pues ya es pasado. Digo, qué bueno que haces estos comentarios para que también yo ahí les oriente, les digan, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado, conoce tus derechos. Eso no debe pasar en las empresas. Porque, digo, creo así como entiendo, no pasó a mayores, pero imagínate, se le gangrena, le cortan el brazo y de ahí pues se deprime, se muere, ¿sí? Entonces, ¿que el patrón va a poder absorber todo eso? Obvio que no va a poder, porque las multas, digo, las multas por fallecer son alrededor de 5,000 UMAS. Si nosotros multiplicamos ahorita una UMA de 108.57 por 5,000, una persona que no la tienes asegurada y te fallece son 542,850 lo que tendrías que pagarle a la viuda, ¿sí? Entonces, imagínense nada más por tener un trabajador en el Seguro Social sin afiliarlo, con salario mínimo y te llega a fallecer, pues tendrías que pagar esto a los deudos, 542,850 más esos 2 meses de ayuda para gastos funerarios. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Bien, también, sí, ya digo aquí en esto, dice, porque lo iban a despedir, aquí con quién demandaría, ya que la empresa actúa de mala fe y al parecer pagaba el IMSS. Mira, pues ahí digo, el derecho a demandar lo puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Pero repito, pues, como no se siguieron los procedimientos en términos de la ley, el Seguro Social no lo va a tomar en cuenta así como para decir, ah, sí, a ver, entonces ahora a ver, platícame qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera. Pues obvio que no, porque el Seguro Social debe tener la certeza de que fue en esa empresa. Yo pudiera decirte como médico de medicina del trabajo, si está bien, eso es lo que tú me dices, pero ¿qué tal si te lo cortaste en tu casa? Ahí partiendo una sandía. No, pero yo le estoy diciendo la verdad. Sí, la verdad es en el momento. Cuando testigos, compañeros te trasladaron, los familiares, ¿sí? Dieron a conocer de los hechos ante el Seguro Social. Pero como todo eso no se llevó a cabo, digo, ahí es donde yo a veces, que he estado del lado de la empresa también, cuando ahí me dicen, es que el trabajador dice, ah, bueno, eso es lo que dice, vamos a investigar, ¿verdad? Bajo protesta de verdad, el caso real. Y muchas veces, por el hecho de no tener, ahora sí que, cumplida la normatividad, ¿sí? Ejemplo, una persona se accidenta y no avisa a nadie. Y pasa un día, pasa 2 y pasa 3, y a los 8 días resulta que ya va viendo un efecto en sus órganos. Y entonces, oiga, ¿qué cree? Que hace 8 días yo me lastimé aquí en la empresa. Eso, vamos, sí se lo van a calificar, pero como una invalidez. No de riesgo de trabajo, como una invalidez. Porque no cumplió con el requisito de las 24 horas. Cuando una persona es accidentada, en ese momento se tiene la obligación, ¿sí? No vas a llevar a una persona accidentado 8 horas después. O sea, es ilógico, ¿sí? Digo, salvo que esté distante la clínica para atenderlo. Y eso previamente, pues con seriedad. O sea,
tenemos que ser lógicos, tenemos que argumentar bien cómo fue la situación, cómo fue el accidente, ¿verdad? Pero si no, de ahí vamos, yo he echado riesgos de trabajo para atrás por ese tipo de detalles, porque el trabajador también a veces oculta los riesgos de trabajo y se hace el valiente y bueno, pues vienen las consecuencias. Digo, con todo respeto, no es de que se haga el valiente de decir, pues no quiere que se entere nadie, más bien. Entonces luego ya es por pena o lo que sea y ya después vienen las consecuencias. Y lo mismo sucede en las enfermedades. Muchas veces las enfermedades se van desarrollando del trabajo, pero para eso hay que abrir un expediente clínico, ¿sí? Muchos terminan, es que yo hoy tengo un estrés inmensa, ¿sí? La verdad, me cuesta mucho trabajo, sufro mucho de ansiedad, de estrés, pero todo es culpa del trabajo. Y le estás echando la culpa del trabajo, está bien, puede ser provocada por el trabajo, puede ser provocada por tu pareja, puede ser provocada por tus hijos, puede ser... En ese sentido, tú tienes que abrir un expediente clínico, médico, en el Seguro Social. Eso muchos no lo saben. Hay que abrir ese expediente, ¿para qué? Para que se vaya dejando ese precedente, para que se vaya evaluando ese estrés que efectivamente está creciendo, ¿sí? Dada la situación del patrón, del cómo le delegan las cosas a la persona, etcétera. Todo eso pues va a ir mermando la salud del trabajador. Eso se llama enfermedad de trabajo. Oye, yo estar pegado, es que mi patrón me pone a analizar bases de datos y siempre estoy pegado a la computadora 8 horas diarias. Pues créeme que a la vuelta de 10 años ya la vista va a estar totalmente cansada, ¿verdad? Y máximo si no te alimentas, no te vitaminas, va a estar totalmente cansada y eso es una enfermedad de trabajo. Problemas de artritis, problemas de columna, ¿sí? La ciática y todo eso. Pues es que la postura sí, y abriste el expediente clínico para que te hicieran radiografías, cómo iban mermando tus discos. No, pues no. Entonces, ¿cómo llegas a que te diga, que te dictamine una enfermedad de trabajo si no tienes ese antecedente, ese precedente? Y muchos de los que probablemente ya tuvieron experiencia o conocieron de algún caso como esto que les estoy platicando, se acordarán que siempre empezó por algo, empezó a enfermarse el trabajador, a quejarse y poco a poco fue dejando el precedente hasta que llegó el momento en que ya le operaron o ya le dictaminaron normalmente terminan en operaciones todo esto y ya le dictaminan una incapacidad permanente parcial o una incapacidad permanente total. Bien, también Irving, buenas tardes. Pilar compartió el live, gracias Pilar, por seguirme, a todos los que me están viendo en este momento, ¿verdad? Andrea también compartió el live, conciertos y música. Hola Lix, ¿será que pudiera explicarnos sobre el cambio del subsidio? Sí, conciertos y música. Mira, el día de hoy estuve en un programa de radio, en Radio UNAM. Tengo entendido que se grabó ese programa, pero sí, esto del subsidio para el empleo, yo me comprometí porque yo di un curso de 3 horas de este tema, ¿verdad? Y bueno, yo tengo mi opinión, difiere con algunos, yo en mi práctica, pues algunas empresas ya he estado asesorando sobre este cambio del subsidio para el empleo, pero sí mejor si me hacen la oportunidad, yo creo que a ver si en la otra semana, no sé si ya esté considerado, y si no, pues les empiezo a platicar. Lo ideal era que primero les diera ese curso, ¿verdad? Hubo dos fechas y a esas personas, bueno, pues te quiero decir que ya sus nóminas, de una u otra manera, hicieron todas las preguntas muy interesantes de los reintegros, del subsidio que correspondido, del subsidio que ya no se paga, del ajuste anual, incluso adelantamos, porque se va a crear un problemota. En diciembre van a ver, cuando yo anuncie en noviembre el curso del ajuste anual, voy a tener muchísima gente suscrita, Dios mediante. ¿Por qué? Porque van a tener problemas del cierre anual. Oye, ¿cómo hago entonces cómo voy a hacer entonces ese ajuste anual? Cuando de enero a abril manejé un subsidio para el empleo con una tabla y de mayo en adelante manejé otro subsidio con una cantidad de 390.12, que es la cantidad mensual máxima del subsidio al empleo que da el gobierno federal, ¿sí? El subsidio para el empleo es un estímulo, ¿sí? Es un estímulo que otorga el gobierno federal a los trabajadores con cargo a los patrones. No es con cargo a los patrones, es que tienen que pagar los patrones y el cual podrán acreditar ante el fisco, ¿sí? Disminuir de sus retenciones, etcétera. Entonces sí, lo voy a dar como tema próximamente.
yo lo dije desde la otra vez, lo hice intencionalmente cuando recién salió. Dije, quiero ver qué dicen los demás. Yo soy autodidacta, yo no... Y perdón porque luego me han también tirado ahí de que es que él habla de él y egoísta y presuntuoso. Pues así es mi forma de ser. Y la verdad tengo ya 25 años. No lo he podido cambiar, trataré de cambiar para, pues no ser egoísta y todo eso. Pero también yo creo que debemos respetar el estilo de cada uno. Hay mucha gente que me agradece, me manda muchas bendiciones y todo. Y la verdad son más, vamos a ver, el 90% son de los que agradecen, personas que me agradecen, el que yo les comparta mis conocimientos en mi forma de pensar, con lo que yo estudio, ¿no? Yo no me capacito en ninguna parte y eso también se debe valorar. Y sin embargo hay personas que dicen, no, el video es puras mentiras, el video, digo, son los menos, la verdad son bien poquitos, son, obvio que yo no me engancho porque la mayoría es la que, en este caso estoy hablando, la verdad, casi el 99% de mis seguidores, pues de una u otra manera confían en mí, me dan la razón, puedo llegar a estar mal algún día, pues vamos, lo aclararé en su momento, pero el 99% me dan la razón porque pues llevo yo también 25 años de experiencia en este tema, en estos temas, seguro social. Entonces, bueno, pues sí es importante valorar esa parte. Y bueno, sí, en su momento platicaremos del subsidio para el empleo. La incapacidad, Lili Montaya, saludos Lili. La incapacidad permanente parcial tiene dos modalidades, provisional y definitiva. Sí, pues de entrada, no nada más la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total también. Digo, no son como las otras. Esas tienen una característica especial. Esa persona que se accidenta y que se le dictamina una incapacidad permanente parcial es provisional durante 2 años, mientras se sigue haciendo los estudios, la evaluación de si se va a rehabilitar o no, pero mientras le dan 2 años hasta 2 años, porque a lo mejor vamos a pensar que surte efectos un milagro, ¿no? Entonces, en una persona que se lastimó la columna y que bueno, pues vamos, le afectó, lo checaron, ¿verdad? Y de un momento a otro ya quedó bien. Vamos, sería así como un milagro. De todos modos, si ya le dictaminaron una incapacidad permanente parcial, es con el carácter provisional hasta 2 años. Y una vez llegando al término de los 2 años, ya se convierte, esa incapacidad permanente parcial se convierte en definitiva. Y eso lo pueden ver en el dictamen como tal. Entonces, de entrada hay incapacidad temporal hasta por 1 año, ¿verdad? Hasta por 1 año la incapacidad temporal. De ahí viene la incapacidad permanente parcial provisional por 2 años, ¿sí? Y luego ya se convierte en incapacidad permanente parcial definitiva, ya por el resto de su vida. Y aún así tiene que ir a revisiones cuando el médico lo diga. Pero esa parte es bien interesante porque en muchas empresas no los dan de baja durante esa incapacidad permanente, etcétera, etcétera. Pero y la incapacidad permanente total también surte el mismo efecto, ¿sí? Se da con el carácter provisional de 2 años y luego ya se convierte en definitiva la incapacidad permanente total. En resumen, este tipo de incapacidad es la parcial y la total, ¿sí? La IPP y la IPT, que así las abreviamos. La verdad, el Seguro Social nunca se equivoca, o sea, porque es el médico, es el especialista de medicina del trabajo, el que hace un diagnóstico y un dictamen. A mí, la verdad, nunca he visto un dictamen que esté incorrecto, afortunadamente, siempre han sido los correctos y así se paga. Esta incapacidad, la IPP, es con el porcentaje de valoración médica, puede llegar a cambiar. Sí puede llegar a cambiar. Cuando el trabajador tiene una recaída y todo eso, puede llegar a cambiar ese porcentaje. A mí me ha tocado porcentajes del 25 se van al 40%, 45%. Entonces modifican el monto de la pensión, ¿sí? Porque se hizo una evaluación, pero esa evaluación a lo mejor posteriormente trajo secuelas. Entonces ahí es donde ese tipo de secuelas es donde les revalúan, se llama revaluación, y les modifican ese porcentaje, ¿verdad? O que realmente estén inconformes el asegurado con la calificación, también tiene derecho el asegurado a modificar. Bien, tenemos Irving, Lick, si me dan pensión definitiva en el IMSS, ¿la empresa cómo me debe liquidar? ¿Al 100? No, son cosas diferentes. Fíjense que ahí es un tema
es un tema laboral, que digo, es que estoy viendo el tiempo porque ya se está yendo bien rápido, pero para contestar esta pregunta de Irving, está el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, chécalo Irving, de la Ley Federal del Trabajo. Cuando es una causa de terminación de la relación laboral, cuando un trabajador tiene pues ya la imposibilidad práctica para continuar con el trabajo, o sea, no es una cuestión del patrón, es una cuestión de una situación que sucedió. Y en ese caso, si un trabajador sufre un accidente, ¿verdad? Y le dictaminan una incapacidad permanente parcial, en una incapacidad permanente parcial, el trabajador puede continuar trabajando, ¿sí? Pero en una incapacidad permanente total, el trabajador obvio que ya no puede seguir trabajando, ¿sí? En ese sentido, entonces luego el patrón procede a una indemnización, pero una indemnización en términos del artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? O sea, está el 53 y 54. ¿Ahí qué le corresponde al trabajador? Pues lo que es la parte proporcional del finiquito, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, pero también le tocaría la prima de antigüedad, ¿sí? La de los 12 días. No importa el tiempo que tenga, 1 año, 2 años, le toca prima de antigüedad y muchas veces le dan un mes más de salario, ¿sale? Entonces, no le corresponde al 100%, le tendrían que liquidar en términos de el artículo 53 y 54. Incluso Irving, pues ahí tengo ahí el video en TikTok que tiene ya casi 2 millones, no, tiene más de 2 millones de vistas, que hablo de los finiquitos y liquidaciones. Ahí es, también digo, seguramente hablé un poquito de esa parte. Bien, pero no toca al 100%. Y hablar del 100% son 3 meses de salario, no proceden. 20 días por año no proceden. 12 días por año sí proceden, ¿sale? Para que tengas una idea. Los 3 meses no te proceden, los 20 días tampoco, solamente proceden en una situación así, cuando les dictamina el IMSS. Lili Montoya, en los riesgos de trabajo, dependiendo de la ley a que pertenezca, ¿quién las paga? Bueno, los riesgos de trabajo, si eres asegurado ley 73, te los va a pagar el Seguro Social. Si eres asegurado ley 97, te los va a pagar una aseguradora, ¿sí? Lo que son las pensiones, ¿sí? Las pensiones. Porque si se trata nada más de una incapacidad temporal, pues te la va a pagar el Seguro Social. Las incapacidades temporales, ley 73 o ley 97, ¿quién te las paga las incapacidades temporales? ¿Sí? Hasta 1 año, pues el Seguro Social, ambas leyes. Pero cuando se trata de pensiones, ya lo dije, ley 73 lo paga el IMSS, ley 97 lo paga una aseguradora. Benjamín, cuando una persona tiene pensión parcial de 2 años, ¿sigue generando antigüedad en la empresa? No. No, incluso cuando una persona sufre un riesgo de trabajo, te dan una incapacidad temporal, ¿sí? Vamos a pensar de 2 meses, pero a los 2 meses te dictaminan una incapacidad permanente parcial. En ese momento, Ley Federal del Trabajo, artículo 53. Vamos, el trabajador dice, no, pues la verdad quedé muy lastimado, ya no puedo trabajar, ya es imposible que yo pueda continuar trabajando contigo. En ese momento procede la baja ante el Seguro Social, ¿sí? En automático. Fíjense, o sea, yo he tenido muchos ejemplos, muchos casos en donde los abogados ahí dicen, no, es que se siga, síguelo, déjalo dado de alta en el IMSS, etcétera. No, ¿sí? La ley, aquí les voy a decir, en materia de Seguro Social, en resumen, prevalece la Ley Federal del Trabajo. Olvídate de la pensión, olvídate de la incapacidad. A ver, en cuestión del trabajo, más de 3 faltas en un periodo de 30 días es causal de rescisión, ¿o no? Sí. Entonces, si aquí faltó más de 3 faltas, ¿es causal de rescisión, sí o no? Pues sí, porque ya el trabajador se incapacitó. Le dieron 2 o 3 o 8 meses de incapacidad temporal. Ahí todavía a un trabajador en estado de incapacidad temporal no lo puedes dar de baja, porque tú aplicas esa incapacidad en el SUA. Disminuye las cuotas. Pero cuando ya no le extiende ninguna incapacidad, en ese momento, ojo, o le determinaron un IPT, una incapacidad permanente parcial, o una incapacidad permanente total, ¿sí? Y ya de ahí ese aspecto laboral lo tienes que saber manejar bien. Eso es a lo que yo me dedico, ¿sí? Y la verdad, y choco con muchos abogados porque quieren darlo de baja hasta que ya le dictaminen la incapacidad permanente definitiva. Muy mal, cuando ya pagaste cuotas de más, ¿no? Bien, Jorge Espinosa compartió el live, gracias Jorge. Benjamín también, gracias por todo.
Licenciado, si una persona se va a jubilar y tiene menos de 15 años de trabajo, tiene derecho al pago de la antigüedad de conformidad con la fracción 3 del artículo 162. No, una persona que se va a jubilar, si tiene una antigüedad menor a 15 años, no tiene derecho. Cuando tú renuncias voluntariamente, ¿sí? Y tienes menos de 15 años, no te toca prima de antigüedad. En todos los demás casos te toca prima de antigüedad, ¿sí? Esa es una regla general. Si tú renuncias voluntariamente a un trabajo y tienes menos de 15 años, no te toca prima de antigüedad. En todos los demás, que pueden ser 3, 4, 5, 8 motivos, todos, sí tienes derecho a la prima de antigüedad. Aprendes esa regla, ¿sí? Solamente cuando hay renuncia voluntaria con menos de 15 años no procede. Bien, Roberto Hernández, si me accidenté de regreso a casa, ¿cómo funciona? Bueno, acuérdense que eso se llaman accidentes en trayecto, ¿sí? Accidentes en trayecto, pero pues hay que tener mucho cuidado, porque les puedo contar de una persona que dijo, oye, pues al día siguiente fue a trabajar, al día siguiente llega con un collarín. Pues, ¿qué te pasó? Ah, es que pues me accidenté ayer, ya de regreso a casa. ¿En serio? Sí, pues iba en mi carro, hay un semáforo, me paro, llega un micro y me da un golpe y pues me dislocó aquí el cuello. Ya de ahí pues me fui al Seguro Social y pues ya me atendieron y me pusieron esto. Ah, ok. Y pues fue un choque, te pagó la micro. No, sí, ya llegamos a un acuerdo, llegó el policía. Ah, pues préstame el acta donde están los hechos, ¿no? Y ya con el acta de los hechos decía que él estaba estacionado ahí cerca de un centro comercial y llegó un micro que no pudo frenar y se le recargó. Ah, muy diferente. Entonces no estaba en trayecto, estaba estacionado. Eso cambia todo, mis queridos amigos. Entonces, cuando hablamos de un accidente, o sea, digo, si es un accidente normal, te caíste del micro cuando llevas a tu casa, pero para eso hay un trayecto de la empresa, de la empresa a la casa o viceversa. Hay un trayecto y hay un tiempo aproximado. Todo eso te va a estar preguntando el médico de medicina del trabajo. Si realmente está dentro de los parámetros, te lo va a calificar como riesgo de trabajo y te van a pagar desde el primer día del accidente, que sufres el accidente, al 100% del salario. ¿Sale? Hasta por las 52 semanas, y ya de ahí pues te pueden dar esa pensión. Bien, mis queridos amigos, pues miren, no me dio tiempo también de ver otro tipo de pensiones, pero vean por qué es importante todo esto. ¿Sale? Hoy fue un poquito enfocada a esto de los temas de los riesgos de trabajo. Hay que cuidarse mucho, hay que prevenir los riesgos de trabajo. Todo esto lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una obligación al patrón de que los capaciten a los trabajadores. Pero también uno mismo, la verdad, debe uno siempre estar centrándose en el trabajo, concentrándose, y no nada más en eso, en todas partes. Hoy vivimos una situación muy difícil con estas olas de calor. Hay que prevenir, hay que ver qué podemos hacer, porque la verdad, contra el clima, qué podemos hacer, ¿no? Pero sin embargo, pues ayudarse, hidratándose, etcétera, etcétera. Pues como siempre les agradezco mucho. Analizaré algunas otras preguntas. El tema del subsidio, se los prometo, va a haber una charla. Lo vamos a hacer en la próxima semana. Si hay un tema, lo cambio, lo anuncio, y para que estén atentos. Y pues muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Como siempre, ha sido un placer, me la paso bien, la verdad. Créanme que yo disfruto mucho esto, de estar transmitiendo, estar escuchándolos. No los veo, me gustaría verlos, me gustaría ver quiénes son y todo, para pues estar en una comunicación visual también.